379. Trastornos de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal produce tres clases de hormonas corticosteroides. 1. Glucocorticoides, por ejemplo, cortisol. 2. Mineralocorticoides, por ejemplo, aldosterona. Y 3. Precursores de andrógenos suprarrenales, por ejemplo, dehidroepiandrosterona. Figura 379. 1. Los glucocorticoides y los mineralocorticoides actúan a través de receptores nucleares específicos para regular eventos de respuesta a la tensión fisiológica, así como la presión arterial y el equilibrio electrolítico. Los precursores de los andrógenos suprarrenales son biotransformados en las gónadas y en las células efectoras, blanco, periféricas a esteroides sexuales, que actúan por medio de los receptores nucleares de los andrógenos y los estrógenos. Las enfermedades de la corteza suprarrenal se caracterizan por deficiencia o exceso de una o más de las tres principales clases de corticosteroides. La deficiencia hormonal puede ser resultado de trastornos hereditarios glandulares o enzimáticos o de la destrucción de la glándula hipofisaria o de las suprarrenales por enfermedades autoinmunitarias, infección, infarto o por episodios iatrógenos, como cirugía o supresión hormonal. En general, el exceso de hormonas es el resultado de neoplasias, que incrementan la producción de hormona adrenocorticotrópica por las células hipofisarias o neuroendocrinas, hormona adrenocorticotrópica ectópica, o bien, por la mayor producción de glucocorticoides, mineralocorticoides o precursores de andrógenos suprarrenales por los nódulos suprarrenales. Estos nódulos se identifican cada vez con mayor frecuencia de manera incidental durante los estudios de imagen abdominal realizados por otras causas. Anatomía y desarrollo de la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales normales pesan de 6 a 11 gramos cada una, se localizan por encima de los riñones y tienen su propio suministro sanguíneo. La sangre arterial fluye primero a la región subcapsular y pasa de la zona glomerulosa cortical externa a través de la zona fasciculada intermedia a la zona reticular interna y, por último, a la médula suprarrenal. La vena suprarrenal derecha drena de manera directa en la vena cava, en tanto que la vena suprarrenal izquierda lo hace en la vena renal izquierda. Durante el desarrollo embrionario temprano, las glándulas suprarrenales se originan en la cresta urogenital y luego se separan de las gónadas y de los riñones, aproximadamente en la sexta semana de gestación. Al mismo tiempo de la diferenciación sexual, de la séptima a la novena semanas de gestación, capítulo 383, la corteza suprarrenal comienza a producir cortisol y dehidroepiandrosterona, el precursor de esteroides sexuales suprarrenales. Los receptores nucleares huérfanos del factor esteroidógeno 1, codificado por el gen NR5A1, idea 1, reversión sexual sensible a la dosis en gen 1, codificado por el gen NR0B1, entre otros, son fundamentales durante este periodo del desarrollo, porque regulan muchos genes de las glándulas suprarrenales que participan en la esteroidogénesis. Regulación de la esteroidogénesis. La producción de glucocorticoides y andrógenos suprarrenales está bajo control del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, en tanto que los mineralocorticoides están regulados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La síntesis de glucocorticoides está bajo control de retroalimentación inhibidora por el hipotálamo e hipófisis, figura 379, 2. La liberación hipotalámica de hormona liberadora de corticotropina ocurre en respuesta al estrés exógeno o endógeno. La hormona liberadora de corticotropina estimula el desdoblamiento de la propiomelanocortina, un polipéptido de 241 aminoácidos, por acción de la convertasa prohormona 1 específica de hipófisis, lo que produce el péptido de 39 aminoácidos, la hormona adrenocorticotrópica, que es liberada por las células corticotropas de la hipófisis anterior. La hormona adrenocorticotrópica actúa como el regulador clave de la biosíntesis de cortisol suprarrenal, con otros efectos de corto plazo sobre la biosíntesis de andrógenos suprarrenales y mineralocorticoides. La liberación de hormona liberadora de corticotropina, y luego de hormona adrenocorticotrópica, ocurre de manera pulsátil que sigue un ritmo circadiano bajo el control del hipotálamo, en particular del núcleo supraquiasmático, con regulación adicional de una red compleja de genes reloj específicos de cada célula.
La secreción de cortisol suprarrenal presenta un ritmo circadiano característico, que refleja el patrón de secreción de hormona adrenocorticotrópica, y comienza a aumentar temprano por la mañana horas antes de despertar, con picos de concentración en la mañana y concentraciones bajas en la tarde, figura 379, 3. Las pruebas diagnósticas que valoran el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales tienen en cuenta el hecho de que este es regulado por retroalimentación negativa. Para diagnosticar el exceso de glucocorticoides, se aplica una prueba de supresión con dexametasona, que es un potente glucocorticoide sintético que suprime hormona liberadora de corticotropina / hormona adrenocorticotrópica mediante la unión a receptores hipotalámicos e hipofisarios de glucocorticoides, y, por tanto, inhibe la biosíntesis del cortisol endógeno. En el capítulo 373 se describen distintas versiones de la prueba de supresión con dexametasona. Si la producción de cortisol es autónoma, por ejemplo, un nódulo suprarrenal, la hormona adrenocorticotrópica ya se encuentra suprimida y la dexametasona tiene poco efecto adicional. Si la producción de cortisol es impulsada por un adenoma hipofisario productor de hormona adrenocorticotrópica, la supresión con dexametasona no es eficaz en dosis bajas, suele inducir supresión con dosis altas. Si la producción de cortisol es controlada por una fuente ectópica de hormona adrenocorticotrópica, los tumores casi siempre son resistentes a la supresión con dexametasona. Por tanto, esta prueba ayuda a establecer el diagnóstico de síndrome de Cushing y apoyar con el diagnóstico diferencial de exceso de cortisol. En cambio, para valorar la deficiencia de glucocorticoides, se utiliza la hormona adrenocorticotrópica para estimular la producción de cortisol. El péptido hormona adrenocorticotrópica contiene 39 aminoácidos, pero los primeros 24 son suficientes para producir una respuesta fisiológica. La prueba estándar de estimulación con hormona adrenocorticotrópica consiste en la administración de cosintropina, hormona adrenocorticotrópica 1, 24, 0, 25 mg intramuscular o intravenosa y la obtención de muestras sanguíneas a los 0, 30 y 60 minutos para cuantificar cortisol. Una respuesta normal se define como una concentración de cortisol mayor de 20 microgramos por 100 mililitros, mayor de 550 nanomol por litro, 30 a 60 minutos después de la estimulación con cosintropina. Se ha recomendado una versión de esta prueba, pero con una dosis baja, 1 microgramos de cosintropina intravenosa. Sin embargo, no tiene un valor diagnóstico superior y es más complicada de llevar a cabo. También puede utilizarse una prueba de tolerancia a la insulina para valorar la función suprarrenal. Esta consiste en la inyección de insulina para inducir hipoglucemia, que representa una fuerte señal de tensión fisiológica, que desencadena la liberación de hormona liberadora de corticotropina hipotalámica y la activación de todo el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. La prueba de tolerancia a la insulina incluye la administración de insulina regular 0,1 unidades por kilo intravenosa, la dosis debe ser menor si hay probabilidad de hipopituitarismo, y la obtención de muestras sanguíneas a los 0, 30, 60 y 120 minutos para cuantificar glucosa, cortisol y hormona de crecimiento, si también se valora el eje de hormona de crecimiento. La glucosa oral o intravenosa se administra después de que el paciente alcanza la hipoglucemia sintomática, glucosa generalmente menor de 40 mg por 100 mililitros. Una respuesta normal se define como cortisol mayor de 20 microgramos por 100 mililitros y de hormona de crecimiento mayor de 5,1 microgramos por litro. La prueba de tolerancia a la insulina exige una cuidadosa vigilancia médica y cuantificaciones secuenciales de glucosa. Está contraindicada en pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o crisis convulsivas, lo que ha llevado a que la prueba corta con cosintropina sea la prueba de primera línea más aceptada. La producción de mineralocorticoides está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que inicia con la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares en el riñón, lo que resulta en el desdoblamiento de angiotensinógeno en angiotensina 1 en el hígado, figura 379, 4. La enzima convertidora de angiotensina desdobla la angiotensina 1 en angiotensina 2, que se une y activa al receptor tipo 1 de angiotensina 2, lo que resulta en un aumento de la producción de aldosterona y vasoconstricción.
La aldosterona aumenta la retención de sodio y la excreción de potasio, e incrementa la presión de perfusión arterial, que a su vez regula la liberación de renina. Debido a que la biosíntesis de mineralocorticoides se encuentra principalmente bajo control del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el daño hipotalámico hipofisario no influye de manera significativa en la capacidad de las suprarrenales de biosintetizar aldosterona. De manera similar al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, la valoración del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede utilizarse para fines diagnósticos. Si está presente un exceso de mineralocorticoides, hay una regulación descendente de renina plasmática como mecanismo contrarregulador, véanse más adelante las pruebas diagnósticas. En cambio, en la deficiencia de mineralocorticoides, la renina plasmática está muy aumentada. De manera fisiológica, una carga oral o intravenosa de sodio suprime la aldosterona, una respuesta que se encuentra atenuada o ausente en personas con exceso autónomo de mineralocorticoides. Síntesis, metabolismo y acción de hormonas esteroideas. La estimulación de hormona adrenocorticotrópica es necesaria para el inicio de la esteroidogénesis. El receptor MC2R de hormona adrenocorticotrópica interactúa con la proteína accesoria MCR2 denominada MRAP, y el complejo es transportado a la membrana de la célula corticosuprarrenal, donde se une a hormona adrenocorticotrópica, figura 379, 5. La estimulación por hormona adrenocorticotrópica genera adenosín monofosfato cíclico, que produce regulación ascendente de la vía de señalización de la proteína sinasa A. La proteína sinasa A inactiva es un tetrámero de dos subunidades reguladoras y dos catalíticas que se disocia por el adenosín monofosfato cíclico en un dímero de dos subunidades reguladoras unidas al adenosín monofosfato cíclico y dos subunidades catalíticas activas y libres. La activación de proteína sinasa A repercute en la esteroidogénesis de tres maneras distintas. 1. Aumenta la importación de los ésteres de colesterol. 2. Aumenta la actividad de la lipasa sensible a hormonas, que desdobla los ésteres de colesterol en colesterol para así importarlos al interior de la mitocondria. Y 3. Incrementa la disponibilidad y la fosforilación de CRF, un factor transcripcional que aumenta la transcripción de KIP11A1 y de otras enzimas necesarias para la biosíntesis de glucocorticoides. La esteroidogénesis suprarrenal ocurre en forma específica de zona, y la biosíntesis de mineralocorticoides sucede en la zona glomerulosa externa, la de glucocorticoides en la zona fasciculada y la biosíntesis de andrógenos suprarrenales en la zona reticular interna, figura 379, 1. Todas las vías de esteroidogénesis necesitan la entrada de colesterol al interior de la mitocondria, un proceso que inicia por la acción de la proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis aguda, que transporta al colesterol de la membrana mitocondrial externa a la membrana mitocondrial interna. La mayor parte de las enzimas esteroidógenas son citocromos, KIP, P450, que se localizan en la mitocondria, enzima proteolítica de la cadena lateral, KIP11A1. 11-beta hidroxilasa, KIP11B1. Aldosterona sintasa, KIP11B2, o en la membrana del retículo endoplásmico, 17-alfa hidroxilasa, KIP17A1. 21 hidroxilasa, KIP21A2. Aromatasa, KIP19A1. Estas enzimas necesitan donación de electrones por medio de cofactores enzimáticos redox específicos, P450 óxido reductasa y adrenodoxina/adrenodoxina reductasa para las enzimas KIP microsómicas y mitocondriales, respectivamente. Además, la deshidrogenasa de cadena corta, 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, también llamada delta 4, delta 5 isomerasa, desempeña una función clave en la esteroidogénesis suprarrenal. La enzima que desdobla la cadena lateral de colesterol, KIP11A1, produce pregnenolona. La biosíntesis de glucocorticoides exige la biotransformación de pregnenolona a progesterona por medio de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, seguida de la biotransformación a 17 hidroxiprogesterona por KIP17A1, la posterior hidroxilación en el carbono 21 a través de KIP21A2 y al final la 11-beta hidroxilación por medio de KIP11B1 para producir cortisol activo, figura 379, 1.
La biosíntesis de mineralocorticoides también necesita progesterona, que al inicio es biotransformada en desoxicorticosterona por KIP21A2, y luego biotransformada por medio de corticosterona y 18, hidroxicorticosterona en aldosterona en 3 pasos catalizados por KIP11B2. Para la biosíntesis de andrógenos suprarrenales, la pregnenolona experimenta la biotransformación por KIP17A1, que de manera excepcional cataliza 2 reacciones enzimáticas. Por medio de su actividad 17-alfa hidroxilasa, KIP17A1 biotransforma pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona, seguida de la generación del precursor universal de esteroides sexuales, la dehidroepiandrosterona, mediante la actividad 17-20 liasa de KIP17A1. La mayor parte de la hormona de hidroepiandrosterona es secretada por las glándulas suprarrenales en la forma de su sulfato éster, sulfato de dehidroepiandrosterona, producido por la hormona de hidroepiandrosterona sulfotransferasa. Después de su liberación de las glándulas suprarrenales, el cortisol circula en el torrente circulatorio unido principalmente a la globulina transportadora de cortisol y en menor grado a la albúmina, con solo una pequeña fracción que circula libre, como hormona no unida. Se considera que el cortisol libre entra de manera directa en las células, sin necesitar de transporte activo. Además, en muchos tejidos periféricos efectores de la acción de glucocorticoides, como el tejido adiposo, hígado, músculo y cerebro, el cortisol es generado a partir de la cortisona inactiva dentro de la célula por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, figura 379, 6. De ese modo, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 funciona como un regulador prerreceptor de la acción de glucocorticoides, que es específico de cada tejido. Para la biotransformación de cortisona inactiva a cortisol activo, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 necesita fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina, en su forma reducida, el cual es proporcionado por la enzima hexosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al igual que el dominio catalítico de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, la hexosa 6-fosfato deshidrogenasa se localiza en la luz del retículo endoplásmico y biotransforma glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato, de ese modo regenera el fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina oxidado en fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido, que impulsa la activación del cortisol a partir de cortisona, por medio de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. En el citosol de células efectoras, el cortisol se une y activa al receptor de glucocorticoides, lo que da como resultado la disociación de la proteína del choque térmico del receptor y la subsecuente dimerización, figura 379, 6. Los dímeros del receptor de glucocorticoides unidos al cortisol se translocan al núcleo y activan los elementos de respuesta de glucocorticoides en la secuencia de ácido desoxirribonucleico, de esta manera aumentan la transcripción de los genes regulados por glucocorticoides, transactivación de receptor de glucocorticoides. Sin embargo, el receptor de glucocorticoides unido al cortisol también puede formar heterodímeros con factores de transcripción como AP1 o factor de necrosis kappa B, lo que da como resultado la transrepresión de genes proinflamatorios, un mecanismo de gran importancia para la acción antiinflamatoria de los glucocorticoides. Hay que destacar que la corticosterona también tiene actividad glucocorticoide, aunque mucho más leve que el cortisol mismo. Sin embargo, en los roedores la corticosterona es el principal glucocorticoide, y en pacientes con deficiencia de 17-hidroxilasa, la falta de cortisol puede ser compensada por las concentraciones altas de corticosterona que se acumulan como consecuencia del bloqueo enzimático. El cortisol es inactivado a corticosterona por la enzima microsómica 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, figura 379, 7, principalmente en el riñón, pero también en el colon, glándulas salivales y otros tejidos efectores. El cortisol y la aldosterona se unen al receptor de mineralocorticoides con igual afinidad. Sin embargo, el cortisol circula por el torrente circulatorio a una concentración casi 1000 veces superior.
Por tanto, solo la transformación rápida de cortisol a cortisona por la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 previene la activación del receptor de mineralocorticoides por el exceso de cortisol, y de esta manera actúa como un modulador de la vía del receptor de mineralocorticoides en forma específica para el tejido. Además del cortisol y la aldosterona, la desoxicorticosterona, figura 379.1, también tiene actividad mineralocorticoide. La acumulación de desoxicorticosterona por deficiencia de 11-beta-hidroxilasa o por la producción excesiva relacionada con un tumor puede resultar en el exceso de mineralocorticoides. La biosíntesis de aldosterona en las células de la zona glomerulosa suprarrenal es dirigida por la enzima aldosterona sintasa, KIP11B2. La unión de angiotensina 2 al receptor tipo 1 de angiotensina 2 ocasiona despolarización de la membrana de la célula glomerulosa e incrementa el sodio intracelular por la inhibición de las enzimas sodio-potasio adenosintrifosfatasa, así como de los conductos del potasio. Esto impulsa un aumento del calcio celular porque se abren los conductos de calcio dependientes de voltaje o se inhiben las enzimas de calcio adenosintrifosfatasa. En consecuencia, se desencadena la vía de señalización del calcio, lo que resulta en un ascenso regulado de la transcripción de KIP11B2, figura 379.8. De manera análoga a la acción del cortisol por la vía del receptor de glucocorticoides, la unión de la aldosterona, o el cortisol, al receptor de mineralocorticoides en la célula del túbulo renal disocia el complejo proteína del choque térmico receptor, lo que permite la homodimerización del receptor de mineralocorticoides y la translocación de la hormona unida al dímero receptor de mineralocorticoides hacia el núcleo, figura 379.7. El receptor de mineralocorticoides activado aumenta la transcripción del conducto epitelial de sodio y de la sinasa 1 inducible por glucocorticoides en suero. En el citosol, la interacción de conducto epitelial de sodio con NET4 previene la expresión del conducto epitelial de sodio en la superficie celular. Sin embargo, la sinasa 1 inducible por glucocorticoides en suero fosforila los residuos de serina en la proteína NET4, reduce la interacción entre NET4 y conducto epitelial de sodio, y en consecuencia, aumenta el paso de conducto epitelial de sodio a la superficie celular, donde media la retención de sodio. Síndrome de Cushing. Capítulo 373, este síndrome refleja una constelación de manifestaciones clínicas, que son resultado de la exposición crónica al exceso de glucocorticoides de cualquier causa. La enfermedad puede ser dependiente de hormona adrenocorticotrópica, por ejemplo, adenoma hipofisario corticótropo, secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica por tumores no hipofisarios, o independiente de hormona adrenocorticotrópica, por ejemplo, adenoma corticosuprarrenal, carcinoma corticosuprarrenal, hiperplasia suprarrenal nodular, así como iatrógena, por ejemplo, administración de glucocorticoides exógenos para tratar diversas enfermedades inflamatorias. El término enfermedad de Cushing se refiere de manera específica al síndrome de Cushing ocasionado por un adenoma hipofisario corticótropo. Epidemiología. En general, se considera que el síndrome de Cushing es una enfermedad poco frecuente. Se presenta con una incidencia de 1 a 2 por 100.000 habitantes por año. Sin embargo, es motivo de debate si el exceso leve de cortisol es más prevalente en personas con características de Cushing, como obesidad centrípeta, diabetes tipo 2 y fracturas vertebrales osteoporóticas, reconociendo que estas son relativamente inespecíficas y comunes en la población. En la gran mayoría de pacientes, el síndrome de Cushing es ocasionado por un adenoma corticótropo productor de hormona adrenocorticotrópica de la hipófisis, cuadro 379.1, como lo describió por primera vez en 1912 Harvey Cushing. La enfermedad de Cushing afecta con más frecuencia a las mujeres, con la excepción de los casos prepuberales, donde es más común en los niños varones. En cambio, el síndrome de secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica se identifica más a menudo en varones. Solo 10% de los pacientes con síndrome de Cushing tiene una causa suprarrenal primaria de su enfermedad, por ejemplo, producción autónoma de cortisol independiente de hormona adrenocorticotrópica, y la mayoría de estos pacientes son mujeres.
De manera global, sin embargo, la causa más común de síndrome de Cushing es el uso médico de glucocorticoides para inmunodepresión o para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Etiología. En al menos el 90% de los pacientes con enfermedad de Cushing, el exceso de hormona adrenocorticotrópica es ocasionado por un microadenoma hipofisario corticótropo, con frecuencia de tan solo pocos milímetros de diámetro. Los macroadenomas hipofisarios, es decir, tumores mayores de 1 centímetro de tamaño, se identifican solo en 5 a 10% de los pacientes. Los adenomas hipofisarios corticótropos se observan en forma esporádica. Sin embargo, en ocasiones excepcionales pueden identificarse en el contexto de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, capítulo 381. Los adenomas hipofisarios que causan enfermedad de Cushing con frecuencia portan mutaciones en la de ubiquitinasa o SP8, lo que conduce a la activación constitutiva de la señalización de factor de crecimiento epidérmico y, en consecuencia, a la expresión ascendente del precursor de hormona adrenocorticotrópica, la propiomelanocortina. Las mutaciones en SP8 se identifican con mayor frecuencia en los adultos, 41 frente a 17% en niños, y en las mujeres, 43 frente a 17% en varones, con enfermedad de Cushing. La producción ectópica de hormona adrenocorticotrópica es ocasionada predominantemente por tumores carcinoides ocultos, con mayor frecuencia en el pulmón, pero también se pueden localizar en el timo o en el páncreas. A causa de su tamaño pequeño, estos tumores suelen ser difíciles de localizar. El cáncer pulmonar microcítico avanzado puede ocasionar producción ectópica de hormona adrenocorticotrópica. En casos excepcionales, la producción ectópica de hormona liberadora de corticotropina o hormona adrenocorticotrópica se origina en un carcinoma medular de tiroides o un feocromocitoma. Este último secreta catecolaminas y hormona adrenocorticotrópica de forma simultánea. La mayoría de pacientes con exceso de cortisol independiente de hormona adrenocorticotrópica alberga un adenoma suprarrenal productor de cortisol. Se han identificado mutaciones intratumorales como causa de la enfermedad en el 40% de estos tumores, es decir, mutaciones somáticas en la subunidad catalítica de proteína sinasa A. Los carcinoma córtico suprarrenal también pueden ocasionar enfermedad independiente de hormona adrenocorticotrópica y a menudo son grandes, con producción excesiva de varias clases de corticosteroides. Una causa rara pero importante de hipercortisolismo suprarrenal es la hiperplasia macronodular suprarrenal con bajas concentraciones de hormona adrenocorticotrópica, pero con evidencia de estimulación autocrina en la producción de cortisol mediante la generación de hormona adrenocorticotrópica intrasuprarrenal. Estos nódulos hiperplásicos también se caracterizan por la expresión ectópica de receptores acoplados a proteína G que no se encuentran normalmente en la glándula suprarrenal, lo que incluye receptores para hormona luteinizante, vasopresina, serotonina, interleucina, 1, catecolaminas o péptido inhibidor gástrico, la causa de síndrome de Cushing dependiente de alimentos. La activación de estos receptores da como resultado el estímulo de la señalización de proteína sinasa A, como ocurre de manera fisiológica con la hormona adrenocorticotrópica, con un aumento subsecuente de la producción de cortisol. Se ha identificado una combinación de mutaciones somáticas y de línea germinal en el gen supresor tumoral ARMC5 como causa prevalente de enfermedad de Cushing debida a hiperplasia suprarrenal macronodular. Estos pacientes a menudo manifiestan evidencia bioquímica de síndrome de Cushing, pero sin signos clínicos específicos, los cuales aparecen de manera lenta en el transcurso de décadas y aceleran el riesgo cardiovascular. Las mutaciones que activan de manera constitutiva la subunidad catalítica de proteína sinasa A se identifican como mutaciones somáticas en una tercera parte de los adenomas corticosuprarrenales productores de cortisol, y como mutaciones de línea germinal también representan una causa poco frecuente de hiperplasia suprarrenal macronodular asociada a exceso de cortisol. Las mutaciones de línea germinal en una de las subunidades reguladoras de proteína sinasa A se identifican en pacientes con enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria como parte del complejo de Carney, una neoplasia múltiple autosómica dominante asociada a mixomas cardíacos, hiperlentiginosis, tumores de células de Sertoli y enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria.
La enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria puede presentarse como hiperplasia micronodular o macronodular. Las fosfodiesterasas influyen en el adenosín monofosfato cíclico intracelular y, por tanto, pueden determinar la activación de proteínas sinasa A. Se han identificado mutaciones en PD11A y PD8B en personas con hiperplasia suprarrenal bilateral y Cushing con sin evidencia de enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria. Otra causa poco frecuente de síndrome de Cushing independiente de hormona adrenocorticotrópica es el síndrome de McCune-Albright, que también se asocia a displasia fibrosa poliostótica, manchas unilaterales café con leche y pubertad precoz. El síndrome de McCune-Albright es ocasionado por mutaciones activadoras en la subunidad 1 de la proteína G estimuladora alfa-GNAS1, mismas que se han identificado en la hiperplasia macronodular bilateral sin otras características de McCune-Albright y en situaciones poco frecuentes en los adenomas suprarrenales aislados productores de cortisol, cuadro 379, 1. Capítulo 405. Manifestaciones clínicas. Los glucocorticoides afectan casi a todas las células del cuerpo y, por tanto, los signos de exceso de cortisol afectan a múltiples sistemas fisiológicos, cuadro 379, 2, con la activación de la gluconeogénesis, la lipólisis y el catabolismo de las proteínas, lo que determina las manifestaciones más prominentes. Además, el exceso de secreción de glucocorticoides excede la capacidad de 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 de inactivar con rapidez el cortisol en cortisona en el riñón, y de este modo realiza acciones mineralocorticoides, manifestadas como hipertensión diastólica, hipopotasemia y edema. El exceso de glucocorticoides también interfiere en los sistemas regulatorios centrales, lo que ocasiona la supresión de gonadotropinas con el subsiguiente hipogonadismo y amenorrea, así como la inhibición del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, lo que da como resultado disminución de la secreción de hormona estimulante de la tiroides. La mayor parte de los signos y síntomas clínicos observados en el síndrome de Cushing son relativamente inespecíficos y consisten en manifestaciones como obesidad, diabetes, hipertensión diastólica, hirsutismo y depresión, que se observan con frecuencia en personas que no tienen síndrome de Cushing. Por tanto, la valoración clínica minuciosa es fundamental cuando se evalúan casos sospechosos. Se debe sospechar síndrome de Cushing cuando en un mismo paciente se identifican varias características clínicas, en particular cuando se encuentran manifestaciones más específicas. Estas incluyen fragilidad de la piel, con hematomas fáciles y amplios, mayores de 1 centímetro, estrías violáceas, figura 379, 9, y signos de miopatía proximal, que son más evidentes cuando la persona intenta levantarse de una silla sin el apoyo de las manos o cuando sube escaleras. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing no difieren mucho entre las diferentes causas de Cushing. En el síndrome de secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica, pueden observarse hiperpigmentación de los nudillos, cicatrices o áreas de la piel expuestas al aumento de fricción, figura 379, 9, y esto es ocasionado por los efectos estimuladores del exceso de hormona adrenocorticotrópica y otros productos del desdoblamiento de la propiomelanocortina sobre la producción de pigmentos de melanocitos. Además, algunas personas con síndrome de secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica y algunas con carcinoma córtico suprarrenal como causa de Cushing tienen un inicio más enérgico y una progresión rápida de los signos y síntomas clínicos. Las personas con síndrome de Cushing pueden estar en peligro de trombosis venosa profunda, con aumento del riesgo de embolia pulmonar por el estado de hipercoagulabilidad asociado al síndrome de Cushing. La mayoría de los pacientes también experimenta síntomas psiquiátricos, en general en la forma de ansiedad o depresión. Sin embargo, también pueden presentarse psicosis depresiva o paranoide aguda. Aún después de la curación, la salud de largo plazo puede estar afectada por un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y osteoporosis con fracturas vertebrales, lo que depende de la duración y el grado de exposición al exceso significativo de cortisol. Diagnóstico. El primer paso más importante del tratamiento es establecer el diagnóstico correcto.
La mayor parte de los errores en la valoración clínica, que conducen a estudios de imagen o a cirugías innecesarias, se debe a que no se sigue el protocolo diagnóstico, figura 379.10. Este protocolo requiere establecer el diagnóstico de síndrome de Cushing fuera de toda duda antes de aplicar cualquier prueba para el diagnóstico diferencial de la enfermedad. En un principio, después de excluir el uso de glucocorticoides exógenos como la causa de los signos y síntomas clínicos, los casos sospechosos deben estudiarse si hay múltiples manifestaciones progresivas de síndrome de Cushing, en particular manifestaciones con un valor de discriminación potencialmente alto. En las personas con síndrome de Cushing, está indicado realizar estudios para descartar tumoraciones suprarrenales incidentales. Puede considerarse como confirmado el diagnóstico de síndrome de Cushing cuando los resultados de varias pruebas coinciden con dicho trastorno. Estas pruebas pueden incluir el aumento de la excreción de cortisol libre en orina de 24 horas en 3 muestras distintas, la supresión inadecuada del cortisol matutino tras una exposición de toda la noche a dexametasona y la evidencia de la pérdida de la secreción del cortisol diurno con concentraciones altas a la medianoche, el momento de la menor secreción fisiológica, figura 379.10. Deben excluirse los factores que pueden afectar el resultado de estas pruebas diagnósticas, como la obtención incompleta de la orina de 24 horas o la inactivación rápida de la dexametasona por el consumo simultáneo de fármacos que inducen al KIP3A4, por ejemplo, antiepilépticos y rifampicina. El consumo simultáneo de anticonceptivos orales que aumentan la globulina transportadora de cortisol y, por tanto, el cortisol total, puede ocasionar falta de supresión después de la dexametasona. Si se tienen dudas, las pruebas deben repetirse después de 4 a 6 semanas de haber interrumpido los estrógenos. Los pacientes con estados de pseudo-Cushing, es decir, relacionado con alcohol, y aquellos con síndrome de Cushing cíclico, pueden necesitar más pruebas para confirmar o excluir con seguridad el diagnóstico de síndrome de Cushing. Además, los análisis bioquímicos utilizados pueden afectar los resultados de la prueba, y la especificidad constituye un problema frecuente en los análisis basados en anticuerpos para la cuantificación de cortisol libre urinario. Estos análisis han mejorado con la introducción de la espectrometría de masa en tándem de alta especificidad. Diagnóstico diferencial. La valoración de pacientes con síndrome de Cushing confirmado la hará un endocrinólogo e inicia con el diagnóstico diferencial de exceso de cortisol dependiente de hormona adrenocorticotrópica e independiente de hormona adrenocorticotrópica, figura 379.10. En general, las concentraciones plasmáticas de hormona adrenocorticotrópica están suprimidas en casos de exceso de cortisol suprarrenal autónomo, como consecuencia del aumento de la retroalimentación negativa al hipotálamo y la hipófisis. En cambio, los pacientes con síndrome de Cushing dependiente de hormona adrenocorticotrópica tienen hormona adrenocorticotrópica normal o alta en plasma. Se observan concentraciones muy altas en algunas personas con síndrome de secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica. Los nódulos en la hipófisis o en la glándula suprarrenal son un hallazgo frecuente en la población general, por lo que es importante destacar que los estudios de imagen solo deben utilizarse después de haberse establecido el diagnóstico de exceso de cortisol dependiente o independiente de hormona adrenocorticotrópica. En pacientes con hipercortisolismo independiente de hormona adrenocorticotrópica confirmado, están indicados los estudios de imagen de las glándulas suprarrenales, de preferencia tomografía no intensificada, figura 379.11. Esto permite valorar la morfología de las suprarrenales y determinar la densidad del tumor antes del contraste en unidades Hounsfield, lo cual ayuda a distinguir entre lesiones suprarrenales malignas y benignas. La resonancia de la hipófisis es el estudio preferido en el caso de hipercortisolismo dependiente de hormona adrenocorticotrópica, capítulo 373. Sin embargo, esta técnica no permite identificar alteraciones hasta en 40% de los casos porque los tumores pequeños se encuentran por debajo de la sensibilidad de detección. Lo habitual es que los adenomas hipofisarios corticotropos no se intensifiquen en las resonancias ponderadas en T1 después de la administración de gadolinio.
En todos los casos confirmados de síndrome de Cushing dependiente de hormona adrenocorticotrópica, se necesitan más pruebas para el diagnóstico diferencial de enfermedad de Cushing hipofisaria y síndrome de hormona adrenocorticotrópica ectópico. Estas pruebas aprovechan que la mayor parte de los adenomas hipofisarios corticotropos aún presentan características reguladoras, que incluyen la supresión residual de hormona adrenocorticotrópica por dosis altas de glucocorticoides y la capacidad de respuesta a hormona liberadora de corticotropina. Por el contrario, las fuentes ectópicas de hormona adrenocorticotrópica suelen ser resistentes a la supresión con dexametasona y no responden a hormona liberadora de corticotropina, figura 379-10. Sin embargo, debe destacarse que una pequeña proporción de tumores ectópicos productores de hormona adrenocorticotrópica presentan respuestas dinámicas similares a los tumores hipofisarios corticotropos. Si ambas pruebas muestran resultados discordantes o si hay alguna otra razón para dudar, el diagnóstico diferencial puede aclararse con la obtención de muestras del seno petroso inferior de ambos lados, con la toma simultánea de muestras sanguíneas para cuantificar hormona adrenocorticotrópica en el seno petroso inferior derecho e izquierdo y en sangre venosa periférica. Un cociente aumentado de hormona adrenocorticotrópica plasmática central sobre periférica mayor de 2 en condiciones basales y mayor de 3 a los 2 a 5 minutos después de la inyección de hormona liberadora de corticotropina indica enfermedad de Cushing, figura 379-10, con muy alta sensibilidad y especificidad. Debe destacarse que los resultados de muestras del seno petroso inferior no son confiables para lateralización, es decir, predicción de la localización del tumor dentro de la hipófisis, porque hay una amplia variabilidad interindividual en el drenaje venoso de la región hipofisaria. Es importante no administrar fármacos que disminuyan las concentraciones de cortisol antes de las pruebas de muestras del seno petroso inferior. Si las pruebas diagnósticas diferenciales indican síndrome de secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica, entonces los estudios de imagen deben incluir tomografía de cortes finos y de alta resolución de tórax y abdomen para explorar pulmón, timo y páncreas. Si no se identifican lesiones, puede considerarse una resonancia del tórax, porque los tumores carcinoides por lo general muestran alta intensidad de señal en imágenes ponderadas en T2. Además, la gammagrafía con octreótido puede ser útil en algunos casos de tumores productores de hormona adrenocorticotrópica ectópica que expresan con frecuencia receptores de somatostatina. Según la causa sospechada, en los pacientes con síndrome de secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica también deben obtenerse muestras sanguíneas para cuantificar hormonas intestinales en ayuno, cromogranina A, calcitonina y para excluir feocromocitoma con datos bioquímicos. Tratamiento. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing manifiesto conlleva un mal pronóstico si no se trata. En la enfermedad independiente de hormona adrenocorticotrópica, el tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica del tumor suprarrenal. Para tumores más pequeños, puede utilizarse un acceso de mínima invasión, en tanto que para tumores más grandes y en los que se sospeche malignidad, se prefiere un acceso abierto. En la enfermedad de Cushing, el tratamiento preferido es la extirpación selectiva del tumor hipofisario corticótropo, generalmente por una vía de acceso transesfenoidal endoscópica. Esto resulta en una tasa de curación del 70 al 80%, cuando la realiza un cirujano con mucha experiencia. Sin embargo, aun después de la remisión inicial luego de la cirugía, la vigilancia de largo plazo es importante porque puede haber una recaída tardía en muchos pacientes. Si recurre la enfermedad hipofisaria, hay varias opciones terapéuticas, como una segunda cirugía, radioterapia, radiocirugía estereotáctica y suprarrenalectomía bilateral. Estas opciones deben aplicarse de manera individual. En algunos pacientes con síndrome de Cushing manifiesto y muy grave, por ejemplo, dificultad para controlar hipertensión hipopotasémica o psicosis aguda, es necesario iniciar tratamiento médico para controlar pronto el exceso de cortisol durante el periodo previo a la cirugía. De igual manera, las personas con metástasis de carcinomas productores de glucocorticoides pueden necesitar tratamiento con fármacos antagonistas de glucocorticoides a largo plazo.
En el caso de síndrome de hormona adrenocorticotrópica ectópica, en el que el tumor no puede ser localizado, debe ponderarse con cuidado si el tratamiento farmacológico o la suprarrenalectomía bilateral es la opción más adecuada. Esta última facilita la cura inmediata, pero es indispensable la sustitución con corticosteroides de largo plazo. En esta situación es fundamental asegurar la vigilancia regular con estudios de imagen para identificar la fuente ectópica de hormona adrenocorticotrópica. La metirapona y el ketoconazol son los fármacos orales con eficacia establecida en el síndrome de Cushing. La metirapona inhibe la biosíntesis de cortisol a nivel de la 11-beta hidroxilasa, figura 379.1, en tanto que el antimicótico ketoconazol inhibe los pasos iniciales de la esteroidogénesis. Las dosis iniciales típicas son 500 miligramos 3 veces al día para metirapona, dosis máxima, 6 gramos, y 200 miligramos 3 veces al día para ketoconazol, dosis máxima, 1200 miligramos. El mitoteano, un derivado del insecticida o PDDD, es un fármaco suprarrenolítico que también es eficaz para reducir el cortisol. Por su perfil de efectos secundarios, se utiliza con más frecuencia en el contexto del carcinoma suprarrenal, pero el tratamiento con dosis bajas, 500 a 1000 miligramos por día, también se ha utilizado en el síndrome de Cushing benigno. En casos graves de exceso de cortisol, puede administrarse etomidato, un fármaco que bloquea de modo potente la 11-beta hidroxilasa y la aldosterona sintasa, para disminuir el cortisol. Este se administra en infusión intravenosa continua en dosis bajas no anestésicas. Después de lograr la extirpación de un tumor productor de cortisol o hormona adrenocorticotrópica, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales permanecerá suprimido. Por tanto, es necesario iniciar la sustitución con hidrocortisona al momento de la cirugía y disminuirla con lentitud después de la recuperación, para permitir la adaptación fisiológica a las concentraciones normales de cortisol. Según el grado y la duración del exceso de cortisol, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales puede necesitar de muchos meses o incluso años para recuperar su función normal. En general, el síndrome de hormona adrenocorticotrópica ectópica tiene la mejor tasa de recuperación, 80%, y el Cushing suprarrenal, la tasa más baja, 40%, con la enfermedad de Cushing en una posición intermedia, 60%. Exceso de mineralocorticoides. Epidemiología. Después de la primera descripción de un paciente con un adenoma suprarrenal productor de aldosterona, síndrome de Cohn, se pensó que el exceso de mineralocorticoides representaba una causa rara de hipertensión. Sin embargo, en estudios que valoran de manera sistemática todas las personas con hipertensión, ahora se ha identificado una prevalencia mucho mayor, que va del 5 al 12%. La prevalencia es mucho mayor cuando los pacientes son preseleccionados con base en la presencia de hipertensión hipopotasémica. Etiología. La causa más frecuente de exceso de mineralocorticoides es el aldosteronismo primario, lo que refleja el exceso de producción de aldosterona por la zona glomerulosa suprarrenal. La hiperplasia micronodular bilateral es más común que los adenomas suprarrenales unilaterales, cuadro 379.3. Las mutaciones somáticas en conductas y enzimas encargadas del aumento del flujo de sodio y calcio al interior de las células de la zona glomerulosa suprarrenal se han identificado como causas prevalentes de adenomas suprarrenales productores de aldosterona, cuadro 379.3, y, en el caso de mutaciones de línea germinal, también de aldosteronismo primario debido a hiperplasia macronodular suprarrenal bilateral. Sin embargo, la hiperplasia suprarrenal bilateral como causa de exceso de mineralocorticoides suele ser micronodular, pero además puede contener nódulos más grandes que podrían confundirse con un adenoma unilateral. En circunstancias excepcionales, el hiperaldosteronismo primario es producido por un carcinoma cortico suprarrenal. Deben sospecharse carcinomas en personas jóvenes y en aquellos con tumores grandes, porque los adenomas benignos productores de aldosterona generalmente miden menos de 2 centímetros de diámetro.
Una causa poco frecuente de exceso de aldosterona es el aldosteronismo que responde a glucocorticoides, que es producido por un gen quimérico resultado del entrecruzamiento de secuencias promotoras entre los genes KIP11B1 y KIP11B2, que participan en la biosíntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides, respectivamente, figura 379.1. Este reordenamiento pone la transcripción de KIP11B2 bajo el control de señalización del receptor de hormona adrenocorticotrópica. Por ello, la producción de aldosterona es regulada por hormona adrenocorticotrópica más que por renina. Los antecedentes familiares pueden ser de utilidad, porque hay evidencia de transmisión dominante de hipertensión. Es importante identificar esta enfermedad, porque puede estar asociada a hipertensión de inicio temprano y apoplejía. Además, la supresión de glucocorticoides puede reducir la producción de aldosterona. En el cuadro 379.3 se enumeran otras causas poco frecuentes de exceso de mineralocorticoides. Una causa importante es el exceso de unión y activación del receptor de mineralocorticoides por otros esteroides diferentes a la aldosterona. El cortisol actúa como un potente mineralocorticoide y escapa a la inactivación eficiente a cortisona por acción de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 en el riñón, figura 379.7. Esto puede ser ocasionado por mutaciones inactivadoras en el gen 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, lo que resulta en un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, que de manera característica se manifiesta con hipertensión hipopotasémica grave en la infancia. Sin embargo, las mutaciones más leves pueden ocasionar hipertensión con cifras normales de potasio que se manifiesta en la etapa adulta, síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides tipo 2. La inhibición de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 por consumo excesivo de Regalis también da como resultado hipertensión hipopotasémica, como sucede cuando se sobrepasa la capacidad de biotransformación de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 por el exceso de cortisol en el síndrome de Cushing. La desoxicorticosterona también se une y activa al receptor de mineralocorticoides y puede ocasionar hipertensión si se incrementan sus concentraciones circulantes. Esto puede surgir por la secreción autónoma de desoxicorticosterona por un carcinoma corticosuprarrenal, pero también cuando la desoxicorticosterona se acumula como consecuencia de un bloqueo suprarrenal enzimático, como se observa en la hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de KIP11B1, 11-beta hidroxilasa, o KIP17A1, 17-alfa hidroxilasa figura 379.1. La progesterona puede ocasionar hipertensión hipopotasémica en muy pocas personas que portan mutaciones del receptor de mineralocorticoides que intensifica la unión y activación por la progesterona. De manera fisiológica, la progesterona normalmente ejerce actividad antimineralocorticoide. Por último, el exceso de actividad mineralocorticoide puede ser ocasionado por mutaciones en las subunidades beta o gamma del conducto epitelial de sodio, lo que interrumpe su interacción con NET4, figura 379.7, y de esta manera disminuye la internalización y degradación del receptor. El conducto epitelial de sodio constitutivamente activo condiciona hipertensión hipopotasémica, que resulta en una enfermedad autosómica dominante llamada síndrome de Liddle. Manifestaciones clínicas. La activación excesiva del receptor de mineralocorticoides ocasiona pérdida de potasio y mayor retención de sodio, y esto último causa la expansión del volumen extracelular y plasmático. El aumento de actividad de conducto epitelial de sodio también ocasiona pérdida de hidrógeno que puede generar alcalosis metabólica. La aldosterona también tiene efectos directos sobre el sistema vascular, donde aumenta el remodelamiento cardíaco y disminuye la elasticidad. El exceso de aldosterona puede ocasionar daño directo al miocardio y al glomérulo renal, además del daño secundario por hipertensión sistémica. El dato clínico distintivo del exceso de mineralocorticoides es la hipertensión hipopotasémica. El sodio sérico tiende a ser normal por la retención simultánea de líquido, que en algunos casos puede llevar a edema periférico. La hipopotasemia puede exacerbarse con el tratamiento farmacológico con tiazidas, que ocasiona la llegada de sodio al túbulo contorneado distal, lo que facilita la excreción de potasio. La hipopotasemia grave conlleva debilidad muscular, miopatía proximal manifiesta o incluso parálisis hipopotasémica.
La alcalosis grave contribuye a los calambres musculares, y en casos graves puede ocasionar tetanía. Es importante señalar que las personas con aldosteronismo primario presentan tasas más altas de osteoporosis, diabetes tipo 2 y disfunción cognitiva. Una proporción significativa de pacientes padece exceso moderado de cortisol autónomo concurrente, denominado síndrome Cushing. Diagnóstico. En la actualidad no se recomienda realizar estudios diagnósticos de detección en todos los pacientes con hipertensión, sino que deben reservarse para aquellos que presentan hipertensión asociada a resistencia a fármacos, hipopotasemia, masa suprarrenal o inicio de enfermedad antes de los 40 años de edad, figura 379-12. La prueba de detección aceptada es la cuantificación simultánea de renina y aldosterona en plasma con el cálculo posterior de la razón aldosterona sobre renina, figura 379-12. Es necesario normalizar los resultados de potasio sérico antes de la prueba. Interrumpir los antihipertensivos puede ser difícil, sobre todo en personas con hipertensión grave. Por tanto, con fines prácticos, en primer lugar el paciente puede continuar con sus antihipertensivos habituales, con la excepción de que los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides deben interrumpirse al menos 4 semanas antes de la cuantificación de la razón aldosterona sobre renina. En general, el resto de los antihipertensivos no afectan el resultado de la prueba razón aldosterona sobre renina, con excepción del tratamiento con betabloqueadores que puede ocasionar resultados falsos positivos, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina barra receptor tipo 1 de angiotensina 2, que pueden condicionar resultados falsos negativos en casos más leves, cuadro 379-4. La valoración razón aldosterona sobre renina es positiva si la razón es mayor de 750 picomol por litro por nanogramos por mililitro por hora con aldosterona aumentada o normal alta de manera simultánea, figura 379-12. Si se basa solo en la razón aldosterona sobre renina, la probabilidad de una razón aldosterona sobre renina falsa positiva es mayor cuando las concentraciones de renina son muy bajas. Las características del análisis bioquímico también son importantes. Algunos laboratorios miden la actividad de renina plasmática en tanto que otros cuantifican las concentraciones de renina plasmática. Los análisis basados en anticuerpos para la medición de aldosterona en suero carecen de la confiabilidad del análisis por espectrometría de masas en tándem. Sin embargo, todavía no se dispone de estos de manera generalizada. Por la falta de validación óptima, un endocrinólogo debe realizar la confirmación diagnóstica de exceso de mineralocorticoides en una persona con resultado positivo de estudios de la razón aldosterona sobre renina. El más directo es la prueba de infusión con solución salina, que consiste en administrar por vía intravenosa 2 litros de solución salina isotónica en un periodo de 4 horas. Si la aldosterona no se suprime a menos de 140 picomol por litro, 5 nanogramos por 100 mililitros, es indicio de producción autónoma de mineralocorticoides. Otras alternativas son la prueba de administración de sodio por vía oral, 300 milimol de cloruro de sodio por día durante 3 días, o la prueba de supresión con fluorocortisona, 0,1 miligramos cada 6 horas con 30 milimol de cloruro de sodio cada 8 horas por 4 días. La última de ellas puede ser difícil por el riesgo de hipopotasemia grave y aumento de la hipertensión. En general, las pruebas confirmatorias no son necesarias en personas con hipertensión hipopotasémica manifiesta, razón aldosterona sobre renina fuertemente positiva y concentraciones altas de aldosterona en forma simultánea. Diagnóstico diferencial y tratamiento. Tras establecer el diagnóstico de hiperaldosteronismo, lo siguiente es utilizar las imágenes de las glándulas suprarrenales para valorar la causa. El método de elección son las imágenes de tomografía de cortes finos de la región suprarrenal, porque ofrecen una excelente visualización de la morfología suprarrenal. La tomografía permitirá identificar tumores grandes con sospecha de malignidad, pero puede pasar por alto lesiones menores de 5 milímetros. Solo es necesario diferenciar entre hiperplasia micronodular bilateral y un adenoma unilateral, si es factible y deseable una estrategia quirúrgica.
En consecuencia, el muestreo selectivo de vena suprarrenal solo debe realizarse en personas que podrían ser elegibles para cirugía sin lesión o bien tomografía o evidencia de una lesión unilateral en personas mayores de 40 años, ya que estos últimos tienen una probabilidad alta de albergar un adenoma suprarrenal endocrino inactivo coincidente, figura 379, 12. El muestreo de la vena suprarrenal sirve para comparar las concentraciones de aldosterona en la vena cava inferior y entre las venas suprarrenales derecha e izquierda. El muestreo de la vena suprarrenal exige la medición simultánea de cortisol para documentar la colocación correcta del catéter en las venas suprarrenales y demostrar un gradiente de cortisol mayor de 3 entre la vena cava y cada una de las venas suprarrenales. La lateralización se confirma por una razón aldosterona sobre cortisol que es al menos 2 veces mayor en un lado que en el otro. El muestreo de la vena suprarrenal es un procedimiento complejo que tiene que realizar un radiólogo intervencionista muy especializado. Aún así, puede ser difícil canalizar de manera correcta la vena suprarrenal derecha, lo que invalida el procedimiento. Tampoco hay acuerdo sobre si las dos venas suprarrenales deben ser cateterizadas de manera simultánea o sucesiva y si la estimulación con hormona adrenocorticotrópica aumenta el valor diagnóstico de muestreo de la vena suprarrenal. Las personas mayores de 40 años con exceso confirmado de mineralocorticoides y una lesión unilateral en tomografía pueden ir directamente a cirugía, la cual también está indicada en pacientes con lateralización confirmada documentada por un procedimiento de muestreo de la vena suprarrenal válido. La suprarrenalectomía laparoscópica es el acceso preferido. Los pacientes que no son elegibles para cirugía o con evidencia de hiperplasia bilateral basada en tomografía o en muestreo de la vena suprarrenal deben recibir tratamiento médico, figura 379, 12, el cual también debe ser considerado antes de la cirugía para evitar hipoaldosteronismo posoperatorio y que consiste en la administración de espironolactona, un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Este fármaco puede iniciarse de 12,5 a 50 miligramos 2 veces al día y ajustarse a un máximo de 400 miligramos al día para controlar la presión sanguínea y normalizar el potasio. Sus efectos secundarios consisten en irregularidades menstruales, disminución de la libido y ginecomastia. También se puede utilizar eplerenona, un antagonista más selectivo de los receptores de mineralocorticoides. Se inicia con 25 miligramos 2 veces al día, y puede dosificarse hasta 200 miligramos al día. Otro fármaco útil es la milorida, de 5 a 10 miligramos 2 veces al día, un antagonista de los conductos del sodio. El diagnóstico de aldosteronismo que responde a glucocorticoides debe tenerse en cuenta y evaluarse con pruebas genéticas en personas con morfología suprarrenal normal y antecedentes familiares de hipertensión grave de inicio temprano. El tratamiento del aldosteronismo que responde a glucocorticoides consiste en la administración de dexametasona. Se utiliza la dosis más baja posible para controlar la presión arterial. Algunos pacientes también necesitan tratamiento adicional con un antagonista de receptor de mineralocorticoides. El diagnóstico de exceso de mineralocorticoides no relacionado con aldosterona se basa en demostrar la supresión de renina y aldosterona en presencia de hipertensión hipopotasémica. La mejor manera de llevar a cabo esta prueba es utilizar el perfil de metabolitos de esteroides urinarios mediante cromatografía de gases/espectrometría de masa. El aumento del cortisol libre por encima de la razón de cortisona libre sugiere síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides y puede tratarse con dexametasona. El perfil de esteroides por cromatografía de gases/espectrometría de masa también detecta los esteroides asociados a deficiencia de KIP11B1 y KIP17A1 o el patrón irregular de secreción de esteroides en un carcinoma córtico suprarrenal productor de desoxicorticosterona, figura 379, 12. Si el perfil cromatografía de gases/espectrometría de masa es normal, debe pensarse en el síndrome de Lidle, que es muy sensible al tratamiento con amilorida, pero que no responderá al tratamiento con antagonistas de receptor de mineralocorticoides, porque el efecto se debe a actividad constitutiva de conducto epitelial de sodio. Estudio del paciente. Masa suprarrenal identificada en forma incidental. Epidemiología.
Son frecuentes las masas suprarrenales identificadas en forma incidental, en general denominadas incidentalomas suprarrenales, con una prevalencia de al menos el 2 a 5% en población general, al documentarse por tomografía y series de necropsias. La prevalencia aumenta con la edad. Alrededor de 1% de personas a los 40 años de edad y 7% a los 70 años de edad presentan una tumoración suprarrenal. El uso generalizado de estudios de imagen con cortes transversales ha incrementado la prevalencia reconocida. Etiología. La mayor parte de los tumores suprarrenales solitarios son neoplasias monoclonales. Varios síndromes genéticos como neoplasia endocrina múltiple tipo 1, neoplasia endocrina múltiple 2, RT, complejo de Carney y McCune-Albright pueden tener tumores suprarrenales como una de sus características. En una pequeña proporción de adenomas suprarrenales esporádicos, se han identificado mutaciones somáticas en neoplasia endocrina múltiple tipo 1, McCune-Albright y complejo de Carney. En algunos casos esporádicos de hiperplasia cortico-suprarrenal macronodular, se ha identificado expresión aberrante de receptores de membrana, receptores de péptido inhibidor gástrico, adrenérgicos alfa y beta, hormona luteinizante, vasopresina B1 e interleucina 1. La mayor parte de los nódulos suprarrenales son adenomas suprarrenocorticales inactivos. Sin embargo, hay series más grandes que sugieren que hasta 25% de los nódulos suprarrenales tiene actividad hormonal, por un adenoma cortico suprarrenal productor de aldosterona o cortisol o por un feocromocitoma asociado a exceso de catecolaminas, cuadro 379, 5. El carcinoma cortico suprarrenal es poco frecuente, pero es la causa de una masa suprarrenal en 5% de los casos. Sin embargo, las metástasis que se originan de otro tumor de tejido sólido son otra causa de incidentaloma suprarrenal, y tienen una mayor incidencia en pacientes que se someten a estudios para estadificar tumores o durante la vigilancia de seguimiento, cuadro 379, 5. Diagnóstico diferencial y tratamiento. Las personas con una masa suprarrenal mayor de 1 centímetro necesitan una valoración diagnóstica que será dirigida por dos preguntas clave. 1. ¿Secreta el tumor hormonas de manera autónoma que pudieran tener un efecto perjudicial en la salud? Y 2. ¿La masa suprarrenal es benigna o maligna? La secreción de hormonas por una masa suprarrenal se presenta a lo largo de un proceso continuo, con un aumento gradual de las manifestaciones clínicas, que es paralelo a las concentraciones hormonales. Un componente importante de la valoración diagnóstica, figura 379, 13, es la exclusión del exceso de catecolaminas de un feocromocitoma que se origina en la médula suprarrenal. Además, debe excluirse la secreción autónoma de cortisol que da como resultado un síndrome de Cushing, y en pacientes con hipertensión o concentraciones bajas de potasio debe excluirse aldosteronismo primario. Los incidentalomas suprarrenales se asocian a exceso moderado de cortisol autónomo, y los pacientes suelen carecer de manifestaciones clínicas manifiestas de síndrome de Cushing. Sin embargo, pueden presentar uno o más de los componentes del síndrome metabólico, por ejemplo, obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión. El tratamiento óptimo de estos pacientes sigue siendo motivo de debate. La sobreproducción de precursores de andrógenos suprarrenales, hormona de hidroepiandrosterona y su sulfato, es rara y se observa con más frecuencia en el contexto del carcinoma cortico suprarrenal, al igual que el aumento de las concentraciones de precursores de esteroides, como la 17-hidroxiprogesterona. Los estudios de imagen son relativamente sensibles, aunque la especificidad es menor a la esperada para diferenciar las masas suprarrenales benignas de las malignas. La tomografía sin potenciar es el procedimiento preferido para estudios de imagen de las glándulas suprarrenales, figura 379, 11. El riesgo de carcinoma cortico suprarrenal, feocromocitoma y mielolipoma suprarrenal benigno aumenta con el diámetro de la masa suprarrenal. Sin embargo, el tamaño por sí solo es de poca utilidad predictiva, con solo 80% de sensibilidad y 60% de especificidad para diferenciar las masas benignas de las malignas cuando se utiliza un umbral de 4 centímetros. Las metástasis son poco frecuentes, pero se observan con la misma frecuencia en masas suprarrenales de todos los tamaños.
La densidad del tumor en tomografía sin medio de contraste es de mayor utilidad diagnóstica, porque muchos adenomas suprarrenocorticales son ricos en lípidos y, por tanto, se presentan con valores bajos de atenuación, por ejemplo, densidades menores de 10 unidades o Hounsfield. En cambio, un número similar de adenomas suprarrenocorticales tiene pocos lípidos y se presentan con unidades o Hounsfield mayores, lo que hace difícil diferenciarlos de los carcinomas, así como de los feocromocitomas, porque ambos tienen por lo general valores de atenuación altos, es decir, densidades mayores de 20 unidades o Hounsfield antes de la administración de medios de contraste. En general, las lesiones benignas son redondeadas y homogéneas, en tanto que muchas lesiones malignas son lobuladas y no son homogéneas. El feocromocitoma y el suprarrenomielolipoma también pueden presentar características de lobulación y falta de homogeneidad. La resonancia también permite la visualización de las glándulas suprarrenales con menor resolución que la tomografía. Sin embargo, esta se prefiere en niños, adultos jóvenes y durante el embarazo, porque no se necesita exposición a radiaciones ionizantes. La resonancia tiene gran utilidad en la identificación de lesiones suprarrenales indeterminadas, con el uso de análisis de cambio químico, con el que los tumores malignos muy pocas veces muestran pérdida de la señal en la fase opuesta de resonancia. Sin embargo, esto también puede observarse en una proporción de adenomas suprarrenocorticales. Casi nunca está indicada la aspiración con aguja fina o la biopsia guiada por tomografía de una masa suprarrenal. La aspiración con aguja fina de un feocromocitoma puede ocasionar crisis hipertensiva que ponga en peligro la vida. La aspiración con aguja fina de un carcinoma córtico suprarrenal lesiona la cápsula del tumor y puede ocasionar metástasis en el trayecto de la aguja. Debe considerarse la aspiración con aguja fina solo en un paciente con antecedente de tumores malignos que no sean de origen suprarrenal y una masa suprarrenal recién identificada. Este estudio debe realizarse solo después de la exclusión cuidadosa de feocromocitoma y si el resultado repercutirá en el tratamiento. Es importante destacar que en 25% de los pacientes con antecedente de tumores malignos que no son de origen suprarrenal, una masa recién detectada en tomografía no es una metástasis. Si bien la aspiración con aguja fina puede diagnosticar neoplasias malignas extrasuprarrenales, su capacidad para diferenciar entre lesiones suprarrenocorticales benignas y malignas es limitada y, por tanto, no debe utilizarse para el diagnóstico de carcinoma córtico suprarrenal. Las masas suprarrenales asociadas al exceso hormonal confirmado o sospecha de cáncer por lo general se tratan con cirugía, figura 379-13, o, si la suprarrenalectomía no es posible o deseable, con fármacos. La exclusión prequirúrgica del exceso de glucocorticoides es muy importante para pronosticar la supresión posquirúrgica de la glándula suprarrenal contralateral, que exige la sustitución de glucocorticoides perioperatorios y posquirúrgicos. Si la decisión inicial es la vigilancia, los estudios de imagen y las pruebas bioquímicas deben repetirse 6 a 12 meses después de la primera valoración. Sin embargo, estas pueden realizarse antes en personas con imágenes o hallazgos hormonales limítrofes. Puede asumirse con seguridad que las masas suprarrenales asociadas a resultados bioquímicos normales al momento del diagnóstico y una radiodensidad tumoral menor de 10 unidades o Hounsfield en la tomografía sin intensificación representan un adenoma benigno y no es indispensable seguimiento de largo plazo. Carcinoma córtico suprarrenal. El carcinoma córtico suprarrenal es un cáncer poco frecuente con una incidencia anual de 1 a 2 por millón en la población. El carcinoma córtico suprarrenal en general se considera un tumor de gran malignidad. Sin embargo, se presenta con una amplia variabilidad entre individuos con respecto a las características biológicas y comportamiento clínico. Las mutaciones somáticas del gen oncosupresor TP53 se observan en 25% de los carcinomas córticos suprarrenales aparentemente esporádicos. Las mutaciones de TP53 en línea germinal son la causa del síndrome de Li-Fraumeni asociado a múltiples cánceres de órganos sólidos, que incluye el carcinoma córtico suprarrenal y se identifican en 25% de los casos carcinoma córtico suprarrenal pediátricos. En Brasil, la mutación R337H en TP53 se encuentra en casi todos los pacientes pediátricos con carcinoma córtico suprarrenal.
Otros cambios genéticos identificados en carcinoma córtico suprarrenal incluyen alteraciones de la vía WNT/catenina beta y en el grupo del factor de crecimiento similar a insulina 2. La sobreexpresión de factor de crecimiento similar a insulina 2 se encuentra en 90% de carcinoma córtico suprarrenal. Los pacientes con tumores suprarrenales grandes sospechosos de cáncer deben ser atendidos por un equipo multidisciplinario especializado formado por un endocrinólogo, un oncólogo, un cirujano, un radiólogo y un histopatólogo. La aspiración con aguja fina no está indicada en casos de sospecha de carcinoma córtico suprarrenal. En primer lugar, la citología y también el estudio histopatológico de una biopsia del centro no puede diferenciar entre masas suprarrenales primarias benignas y malignas. En segundo lugar, la aspiración con aguja fina rompe la cápsula del tumor y puede incluso causar metástasis en el trayecto de la aguja. La diferenciación histopatológica entre lesiones benignas y malignas es una dificultad diagnóstica, aun cuando la pieza del tumor completo esté disponible. La clasificación histológica más utilizada es la calificación de Weiss, que tiene en cuenta una gran proporción de contenido del núcleo celular con respecto al resto de la célula. Tasa mitótica, mayor de 5/HPF. Mitosis atípica. Menos de 25% de células claras. Estructura difusa. Presencia de necrosis, invasión venosa, e invasión de estructuras sinusoidales y de la cápsula del tumor. La presencia de 3 o más elementos sugiere carcinoma córtico suprarrenal. A pesar de que 60 a 70% de los carcinomas córtico suprarrenales muestra evidencia bioquímica de sobreproducción de esteroides, esto no es clínicamente evidente en muchos pacientes debido a la producción un tanto ineficiente de esteroides por las células suprarrenocorticales cancerígenas. Los más frecuentes son el exceso de producción de glucocorticoides y de precursores de andrógenos suprarrenales. En general, la producción excesiva mixta de varias clases de corticosteroides por un tumor suprarrenal indica un proceso oncológico. La estadificación del tumor al momento del diagnóstico, cuadro 379-6, tiene repercusiones importantes en el pronóstico y se necesita tomografía de tórax y abdomen para buscar invasión de órganos locales, linfadenopatía y metástasis. El medio de contraste intravenoso es indispensable para lograr la máxima sensibilidad cuando se busca metástasis hepática. Si los tumores son grandes y causan invasión, puede ser difícil establecer si el origen es suprarrenal con imágenes estándar de tomografía axil, pero las reconstrucciones de tomografía o la resonancia ofrecen más información, figura 379-14, si se utilizan múltiples planos y diferentes secuencias. La invasión vascular y a órganos adyacentes es diagnóstica de cáncer. La tomografía con emisión de positrones con 18, fluoro, 2, desoxioglucosa es muy sensible para la detección de cáncer y puede utilizarse para detectar metástasis pequeñas o recurrencia local que pudiera no ser evidente en tomografía, figura 379-14. Sin embargo, la tomografía con emisión de positrones con 18, fluoro, 2, desoxioglucosa no es específica y, por tanto, no puede ser utilizada para diferenciar lesiones suprarrenales benignas de malignas. Las metástasis en carcinoma córtico suprarrenal ocurren con más frecuencia al hígado y al pulmón. No hay un sistema de estadificación para carcinoma córtico suprarrenal, y el sistema Weiss no tiene valor pronóstico. El parámetro histopatológico pronóstico más importante es el índice de proliferación Ki67, donde un Ki67 menor de 10% indica velocidad de crecimiento lenta a moderada, en tanto que un Ki67 superior a 10% conlleva mal pronóstico, lo que incluye riesgo alto de recurrencia y progresión rápida. El carcinoma córtico suprarrenal solo puede curarse con la detección temprana y la ablación quirúrgica completa. Los principales determinantes de mal pronóstico son la rotura de la cápsula durante la cirugía inicial, metástasis al momento del diagnóstico, el tratamiento inicial en un centro no especializado o por un cirujano no especializado. Si el tumor primario invade órganos adyacentes, debe considerarse la ablación en bloque de riñón y vaso para disminuir el riesgo de recurrencia, y la disección de ganglios linfáticos regionales puede reducir aún más este riesgo. Puede considerarse la cirugía en un paciente con metástasis si hay exceso grave de hormonas relacionado con el tumor.
Esta indicación necesita sopesarse con el riesgo quirúrgico, lo que incluye complicaciones tromboembólicas y el retraso consiguiente en la introducción de otras opciones terapéuticas. Las personas con carcinoma córtico suprarrenal confirmado y extirpación exitosa del tumor primario deben recibir tratamiento adyuvante con mitoteano, o PDDD, sobre todo los pacientes con alto riesgo de recurrencia determinado por el tamaño tumoral mayor de 8 centímetros, signos histopatológicos de invasión vascular, invasión o rotura de la cápsula y un índice de proliferación Ki67 mayor de 10%. Si el paciente puede tolerar los efectos secundarios, el mitótano adyuvante debe continuarse por al menos 2 años. Es obligada la vigilancia periódica de las concentraciones plasmáticas de mitoteano, límites terapéuticos de 14 a 20 miligramos por litro. Las complicaciones neurotóxicas son más frecuentes con cifras mayores de 20 miligramos por litro. El mitótano por lo general se inicia con 500 miligramos 3 veces al día, con un aumento gradual hasta una dosis máxima de 2000 miligramos 3 veces al día administrada por días, saturación en dosis altas, o semanas, saturación en dosis bajas, conforme se tolere. Una vez que se logran concentraciones plasmáticas de mitótano en límites terapéuticos, puede ajustarse la dosis para mantenerla dentro de los límites de 1000 a 1500 miligramos 3 veces al día. El tratamiento con mitótano altera la biosíntesis de cortisol y, por tanto, se necesita la sustitución con glucorticoides, que debe administrarse al doble de la dosis administrada generalmente en la insuficiencia suprarrenal, es decir, 20 miligramos 3 veces al día, ya que el mitótano aumenta la inactivación de glucocorticoides por la inducción de la actividad de KIP3A4 hepático. Este también aumenta la globulina transportadora de cortisol circulante, con lo que disminuye la fracción biodisponible de cortisol libre. Las metástasis únicas pueden tratarse con cirugía o con ablación por radiofrecuencia, según sea apropiado. Si el tumor recurre o progresa durante el tratamiento con mitoteano, se considera la quimioterapia citotóxica. El esquema establecido como primera línea es la combinación de cisplatino, etopósido y doxorubicina, además de continuar con el mitótano. Las metástasis óseas dolorosas responden a la radiación. La supervivencia global en carcinoma córtico suprarrenal aún es mala, con tasas de supervivencia a 5 años del 30 al 40%, y una mediana de supervivencia de 15 meses en carcinoma córtico suprarrenal metastásico. Insuficiencia suprarrenal. Epidemiología. La prevalencia de insuficiencia suprarrenal permanente, bien documentada, es de 5 en 10.000 en la población general. El origen más frecuente de la enfermedad es hipotalámico hipofisario, con una prevalencia de 3 en 10.000, en tanto que la insuficiencia suprarrenal primaria tiene una prevalencia de 2 en 10.000. Casi la mitad de los últimos casos es adquirida, la mayor parte ocasionada por destrucción autoinmunitaria de las glándulas suprarrenales. La otra mitad es de causa genética, ocasionada muy a menudo por distintos bloqueos enzimáticos en la esteroidogénesis suprarrenal que afectan la biosíntesis de glucocorticoides, por ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita. Es mucho más común la insuficiencia suprarrenal que se presenta por la supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales como consecuencia del tratamiento con glucocorticoides exógenos, y se observa en 0,5 a 2% de la población en países desarrollados. Etiología. La insuficiencia suprarrenal primaria es ocasionada con más frecuencia por la suprarrenalitis autoinmunitaria. La suprarrenalitis autoinmunitaria aislada causa 30 a 40% de los casos, en tanto que 60 a 70% de los mismos presenta insuficiencia suprarrenal como parte de un síndrome poliglandular autoinmunitario, capítulo 408 cuadro 379, 7. La causa subyacente en 10% de las personas afectadas con síndrome poliglandular autoinmunitario es el síndrome poliglandular autoinmunitario 1, también denominada poliendocrinopatía candidiasis, distrofia ectodérmica autoinmunitaria. El síndrome poliglandular autoinmunitario 1 se transmite con un patrón autosómico recesivo y es ocasionada por mutaciones en el gen regulador autoinmunitario AIRE. Las enfermedades autoinmunitarias asociadas se superponen con las observadas en síndrome poliglandular autoinmunitario 2. Sin embargo, pueden incluir alopecia total, hipoparatiroidismo primario y, en casos raros, linfoma.
Los pacientes con síndrome poliglandular autoinmunitario 1 presentan invariablemente candidosis mucocutánea crónica, que en general se manifiesta en la infancia y antecede a la insuficiencia suprarrenal por años o décadas. El síndrome poliglandular autoinmunitario 2 es mucho más prevalente y de herencia poligénica, con asociaciones confirmadas con la región génica antígeno leucocitario humano de R3 en el complejo principal de histocompatibilidad y regiones génicas distintas que participan en la regulación inmunológica, CTLA4, PTPN22, CLS16A. Las enfermedades autoinmunitarias coincidentes más frecuentes son enfermedad tiroidea autoinmunitaria, vitiligo e insuficiencia ovárica primaria. Otras características menos frecuentes son diabetes tipo 1 y anemia perniciosa ocasionada por deficiencia de vitamina B12. La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X tiene una incidencia de 1 sobre 20.000 varones y es ocasionada por mutaciones en el gen XALD que codifica la proteína transportadora de la membrana peroxisomal, cuya alteración da como resultado la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, mayor de 24 átomos de carbono. Casi 50% de los casos se manifiesta en la infancia temprana con enfermedad de sustancia blanca que progresa con rapidez, ALD cerebral. 35% se presenta durante la adolescencia o en la vida adulta temprana con manifestaciones neurológicas indicativas de afectación del sistema nervioso periférico y de la mielina, adrenomieloneuropatía. En el restante 15%, la insuficiencia suprarrenal es la única manifestación. Las mutaciones distintas se manifiestan con penetrancia y fenotipos variables al interior de las familias afectadas. Las causas poco frecuentes de insuficiencia suprarrenal incluyen la destrucción de las glándulas suprarrenales como consecuencia de infección, hemorragia o infiltración, cuadro 379-7. La suprarrenalitis tuberculosa aún es una causa frecuente de enfermedad en países en vías de desarrollo. Las metástasis suprarrenales con poca frecuencia ocasionan insuficiencia suprarrenal, y esto ocurre solo con metástasis bilaterales voluminosas. Son poco comunes las causas innatas de insuficiencia suprarrenal primaria distintas de la hiperplasia suprarrenal congénita y ocasionan menos de 1% de los casos. Sin embargo, su dilucidación ofrece información importante sobre el desarrollo y la fisiología suprarrenales. Las mutaciones que ocasionan insuficiencia suprarrenal primaria, cuadro 379-7, incluyen factores que regulan el desarrollo y la esteroidogénesis suprarrenal, DA-1, SF1, la biosíntesis de colesterol, la importación y desdoblamiento, DHCR7, proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda, KIP11A1, así como elementos de la vía de respuesta suprarrenal a hormona adrenocorticotrópica, MC2R, MRAP figura 379-5, y factores que participan en la regulación redox, NNT, TXNDR2, y en la reparación del ácido desoxirribonucleico, MCM4, CDKN1C. La insuficiencia suprarrenal secundaria es consecuencia de la disfunción del componente hipotalámico hipofisario del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, cuadro 379-8. Si se excluye la supresión iatrógena, la mayor parte de los casos se debe a tumores hipotalámicos o hipofisarios o su tratamiento por cirugía o radiación, capítulo 373. Causas más raras son la apoplejía hipofisaria, ya sea como consecuencia de un adenoma hipofisario infartado o por la reducción transitoria del aporte sanguíneo a la hipófisis durante cirugía o después de la hemorragia rápida asociada al parto, también llamada síndrome de Sheehan. La deficiencia aislada de hormona adrenocorticotrópica rara vez es ocasionada por enfermedad autoinmunitaria o infiltración hipofisaria, cuadro 379-8. Las mutaciones en propiomelanocortina, precursora de hormona adrenocorticotrópica o en factores que regulan el desarrollo hipofisario son causas genéticas de deficiencia de hormona adrenocorticotrópica, cuadro 379-8. Manifestaciones clínicas. En principio, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison, se caracterizan por la pérdida de la secreción de glucocorticoides y de mineralocorticoides, cuadro 379-9.
En la insuficiencia suprarrenal secundaria solo se observa deficiencia de glucocorticoides, la glándula suprarrenal se encuentra intacta y, por tanto, aún puede regularse mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La secreción de andrógenos suprarrenales se altera tanto en la insuficiencia suprarrenal primaria como en la secundaria, cuadro 379, 9. La enfermedad hipotalámica hipofisaria puede ocasionar otras manifestaciones clínicas debido a la participación de otros ejes endocrinos, tiroides, gónadas, hormona del crecimiento, prolactina, o deterioro visual con hemianopsia bitemporal causada por compresión del quiasma. Es importante reconocer que la insuficiencia suprarrenal iatrógena ocasionada por supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales por glucocorticoides exógenos puede producir todos los síntomas asociados a deficiencia de glucocorticoides, cuadro 379, 9, si los glucocorticoides exógenos se interrumpen de manera súbita. Sin embargo, los pacientes tendrán manifestaciones clínicas de síndrome de Cushing como resultado de la exposición excesiva a glucocorticoides. La insuficiencia suprarrenal crónica se manifiesta con signos y síntomas relativamente inespecíficos, como fatiga y falta de energía, que suelen retrasar o pasar por alto el diagnóstico, por ejemplo, depresión o anorexia. Una característica distintiva de la insuficiencia suprarrenal primaria es la hiperpigmentación, que es ocasionada por un exceso de estimulación de hormona adrenocorticotrópica sobre los melanocitos. La hiperpigmentación es más pronunciada en áreas cutáneas expuestas a mayor fricción o a fuerzas de cizallamiento, y aumenta con la exposición a la luz solar, figura 379, 15. Por el contrario, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, la piel tiene una palidez marcada por la falta de secreción de hormona adrenocorticotrópica. La hiponatremia es una característica bioquímica de la insuficiencia suprarrenal primaria y se identifica hasta en 80% de los pacientes al momento del diagnóstico, en tanto que la hiperpotasemia se presenta en 40% de los casos al momento del diagnóstico inicial. La hiponatremia es ocasionada sobre todo por deficiencia de mineralocorticoides, pero también puede ocurrir en la insuficiencia suprarrenal secundaria por la disminución de la inhibición de hormona antidiurética por cortisol, lo que resulta en un síndrome leve de secreción inapropiada de hormona antidiurética. La deficiencia de glucocorticoides también ocasiona un aumento leve de las concentraciones de hormona estimulante de la tiroides que se normalizan en días a semanas después del inicio de la sustitución con glucocorticoides. La insuficiencia suprarrenal aguda, también llamada crisis suprarrenal, suele presentarse después de un periodo prolongado de manifestaciones inespecíficas y se observa con más frecuencia en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, por pérdida de la secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides. La hipotensión ortostática puede progresar a choque hipovolémico. La insuficiencia suprarrenal puede imitar manifestaciones de abdomen agudo con dolor abdominal, náusea, vómito y fiebre. En algunos casos, la presentación inicial puede asemejar una enfermedad neurológica, con menor reactividad que progresa a estupor y coma. Una enfermedad concomitante, cirugías u otro factor de tensión fisiológica o aumento de la inactivación de glucocorticoides, por ejemplo, hipertiroidismo, pueden desencadenar una crisis suprarrenal. Los datos prospectivos indican 8,3 crisis suprarrenales y 0,5 muertes relacionadas con crisis suprarrenal por 100 años paciente. Diagnóstico. Este se establece con la prueba corta de cosintropina, un instrumento seguro y confiable con excelente valor diagnóstico predictivo, figura 379, 16. El umbral para la insuficiencia se define por lo general como concentraciones de cortisol menores de 450 a 500 nanomol por litro, 16 a 18 microgramos por 100 mililitros, con muestras obtenidas 30 a 60 minutos después de la estimulación con hormona adrenocorticotrópica. El umbral exacto depende del análisis con que se cuente, con límites generalmente menores para análisis basados en espectrometría de masa. Durante la fase inicial de la alteración del hipotálamo-hipófisis suprarrenales, por ejemplo, durante las 4 semanas de la insuficiencia hipofisaria, los pacientes aún pueden responder a la estimulación exógena con hormona adrenocorticotrópica.
En esta circunstancia, la prueba de tolerancia a la insulina es otra opción, pero es más invasiva y debe realizarse solo bajo vigilancia especializada, véase antes. La inducción de hipoglucemia está contraindicada en individuos con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o antecedentes de crisis convulsivas. Las mediciones al azar de cortisol en suero tienen poca utilidad diagnóstica, porque las concentraciones basales de cortisol pueden estar bajas de manera coincidente por el ritmo diurno fisiológico de la secreción de cortisol, figura 379.3. De manera similar, muchos pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria tienen concentraciones basales de cortisol relativamente normales, pero no desencadenan una respuesta apropiada de cortisol después de la administración de hormona adrenocorticotrópica, lo cual puede identificarse solo con pruebas de estimulación. Es importante señalar que las pruebas para establecer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal no deben retrasar el tratamiento. Por tanto, en una persona con sospecha de crisis suprarrenal, es razonable obtener los niveles de cortisol basal, administrar tratamiento de sustitución y posponer las pruebas formales de estimulación hasta después. Una vez que se ha confirmado la insuficiencia suprarrenal, el siguiente paso es medir la hormona adrenocorticotrópica en plasma. Concentraciones altas o inapropiadamente bajas definen el origen primario y secundario de la enfermedad, respectivamente, figura 379.16. La renina aumentada en plasma confirmará la presencia de deficiencia de mineralocorticoides en la insuficiencia suprarrenal primaria. Al momento del diagnóstico, los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria deben contar con estudios iniciales de autoanticuerpos contra esteroides como un marcador de suprarrenalitis autoinmunitaria. Si estas pruebas son negativas, está indicado el estudio de suprarrenales con tomografía para investigar posible hemorragia, infiltración o masas. En pacientes varones con autoanticuerpos negativos en plasma, se deben cuantificar ácidos grasos de cadena muy larga. Para excluir X a limitada deben realizarse estudios de imagen con resonancia para hipotálamo e hipófisis en personas con hormona adrenocorticotrópica inapropiadamente baja en presencia de déficit confirmado de cortisol. Deben investigarse con cuidado las manifestaciones que sugieren apoplejía hipofisaria previa, como cefalea grave de inicio súbito o antecedentes de traumatismo cráneoencefálico, en particular en pacientes sin lesión evidente en resonancia. Tratamiento: insuficiencia suprarrenal aguda. Este trastorno requiere el inicio inmediato de rehidratación, por lo general con solución salina a velocidad inicial de 1 litro por hora con vigilancia cardíaca continua. La sustitución con glucocorticoides debe iniciarse mediante la inyección en bolo de 100 mg de hidrocortisona, seguida de la administración de 200 mg de hidrocortisona en 24 horas, ya sea en infusión continua o con inyecciones en bolo intravenosa o intramuscular. La sustitución de mineralocorticoides debe iniciarse cuando la dosis diaria de hidrocortisona se ha disminuido a menos de 50 mg porque las dosis altas de hidrocortisona brindan suficiente estimulación de los receptores de mineralocorticoides. La sustitución con glucocorticoides. Para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal crónica, debe administrarse en una dosis que sustituya la producción fisiológica diaria de cortisol, que por lo general se logra con la administración oral de 15 a 25 mg de hidrocortisona en 2 o 3 dosis divididas. El embarazo exige un aumento de 50% en la dosis de hidrocortisona durante el último trimestre. En todos los pacientes, al menos la mitad de la dosis diaria debe administrarse en la mañana. En la actualidad, las preparaciones disponibles de glucocorticoides no reproducen el ritmo fisiológico de secreción del cortisol, figura 379.3. Los glucocorticoides de larga acción como la prednisolona o la dexametasona no son los preferidos porque ocasionan una exposición aumentada a glucocorticoides por la activación prolongada de receptores de glucocorticoides en periodos de secreción fisiológicamente baja de cortisol. No hay equivalencias bien establecidas de dosis, pero como guía, la equipotencia puede asumirse en 1 mg de hidrocortisona, 1,6 mg de acetato de cortisona, 0,2 mg de prednisolona, 0,25 mg de prednisona y 0,025 mg de dexametasona.
La monitorización de la sustitución con glucocorticoides se basa sobre todo en los antecedentes y la exploración física de signos y síntomas sugestivos de menor o mayor sustitución de glucocorticoides, lo que incluye la valoración del peso corporal y de la presión sanguínea. La hormona adrenocorticotrópica en plasma, el cortisol libre en orina de 24 horas o las curvas diarias de cortisol en suero muestran si se tomó o no la hidrocortisona, pero no ofrecen información confiable de la calidad de la sustitución. En personas con insuficiencia suprarrenal primaria aislada, la vigilancia debe incluir estudios de detección de enfermedad tiroidea autoinmunitaria, y las mujeres deben estar enteradas de la posibilidad de insuficiencia ovárica primaria. El tratamiento suprafisiológico de glucocorticoides con dosis equivalentes a 30 miligramos de hidrocortisona o más afecta el metabolismo óseo, y estos pacientes deben contar con mediciones regulares de la densidad mineral ósea. Todas las personas con insuficiencia suprarrenal necesitan saber de la necesidad de ajustar la dosis de glucocorticoides en situaciones de estrés. En general, estos ajustes consisten en duplicar la dosis oral habitual de glucocorticoides en el caso de enfermedades concomitantes con fiebre y reposo en cama, así como la necesidad de inyecciones de hidrocortisona con dosis diaria de 100 miligramos en casos de vómito prolongado, cirugía o traumatismo. Todos los pacientes, pero en particular los que viven o viajan a regiones con acceso difícil a los servicios de salud, deben llevar un equipo de emergencia para autoinyección de hidrocortisona, además de sus brazaletes y tarjetas de emergencia de uso de esteroides, y deben recibir capacitación sobre cómo utilizarlo. La sustitución con mineralocorticoides en la insuficiencia suprarrenal primaria se inicia con una dosis de 100 a 150 microgramos de fluorocortisona. Para evaluar la conveniencia del tratamiento, se toma la presión arterial, en posición sedente y de pie, a fin de detectar una disminución postural que sugiera hipovolemia. Además, deben medirse con frecuencia el sodio en suero, potasio y renina plasmática. Las concentraciones de renina deben mantenerse en los límites altos normales de referencia. Los cambios de dosis de glucocorticoides también pueden afectar la sustitución de mineralocorticoides, porque el cortisol también se une al receptor de mineralocorticoides. 40 miligramos de hidrocortisona equivalen a 100 microgramos de fluorocortisona. En pacientes que viven o viajan a regiones con condiciones climáticas calurosas o tropicales, la dosis de fluorocortisona debe aumentarse de 50 a 100 microgramos durante el verano. También es necesario ajustar las dosis de mineralocorticoides durante el embarazo, por la actividad antimineralocorticoide de la progesterona, pero se necesita con menos frecuencia que el ajuste de dosis de hidrocortisona. La renina en plasma no sirve como método de vigilancia durante el embarazo, porque la renina aumenta de manera fisiológica durante la gestación. La sustitución de andrógenos suprarrenales es una opción en personas con falta de energía, a pesar de la sustitución óptima de glucocorticoides y mineralocorticoides. También puede estar indicada en mujeres con características de deficiencia de andrógenos, lo que incluye pérdida de la libido. La sustitución con andrógenos suprarrenales puede lograrse con la administración de 25 a 50 miligramos de dihidroepiandrosterona una vez al día. El tratamiento se supervisa con la cuantificación de sulfato de dihidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona y globulina transportadora de hormonas sexuales, 24 horas después de la última dosis de dihidroepiandrosterona. Hiperplasia suprarrenal congénita. Capítulo 383. La hiperplasia suprarrenal congénita es ocasionada por mutaciones en genes que codifican enzimas esteroidogénicas que participan en la biosíntesis de glucocorticoides, KIF21A2, KIF17A1, HSD3B2, KIP11B1, o en el cofactor enzimático P450 óxido reductasa que sirve como un donador de electrones para KIP21A2 y KIP17A1, figura 379.1. Invariablemente, las personas afectadas por hiperplasia suprarrenal congénita presentan deficiencia de glucocorticoides. De acuerdo con el paso exacto del bloqueo enzimático, también pueden ocasionar producción excesiva de mineralocorticoides o deficiencia en la producción de esteroides sexuales, cuadro 379.10.
Es fácil establecer el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita con la cuantificación de los esteroides previos a los distintos bloqueos enzimáticos, ya sea en suero o en orina, de preferencia con el análisis basado en espectrometría de masa, cuadro 379-10. Las mutaciones en KIT21A2 son la causa más prevalente de hiperplasia suprarrenal congénita y causan 90 a 95% de los casos. La deficiencia de 21 hidroxilasa altera la biosíntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides, figura 379-1, con disminución de la retroalimentación negativa a través del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Esto lleva a una mayor liberación hipofisaria de hormona adrenocorticotrópica, que dirige el aumento de la biosíntesis de precursores de andrógenos suprarrenales y el consiguiente exceso de andrógenos. El grado de alteración en la secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides depende de la gravedad de las mutaciones. Las principales mutaciones de pérdida de función resultan en deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralocorticoides, hiperplasia suprarrenal congénita clásica, de presentación neonatal, en tanto que las mutaciones menos graves solo afectan la biosíntesis de glucocorticoides, hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple, de presentación neonatal o en la infancia temprana. Las mutaciones más leves ocasionan el fenotipo clínico menos grave, la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que suele manifestarse en la adolescencia y el comienzo de la vida adulta, con producción de glucocorticoides conservada. El exceso de andrógenos está presente en todos los pacientes y se manifiesta con una amplia variedad fenotípica, que va de virilización grave de los genitales externos en niñas recién nacidas, por ejemplo, trastorno de desarrollo sexual 46, XX, a hirsutismo y oligomenorrea que simula el fenotipo de síndrome de ovarios poliquísticos en mujeres jóvenes con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. En países que no realizan detección neonatal de hiperplasia suprarrenal congénita, los varones con hiperplasia suprarrenal congénita clásica por lo general se presentan con crisis suprarrenales que ponen en riesgo la vida, en las primeras semanas de vida, crisis de pérdida de sal. Un genotipo virilizante simple se manifiesta en la infancia temprana con pseudopubertad precoz y edad ósea avanzada, mientras los varones con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica por lo general se detectan solo con estudios familiares. El tratamiento con glucocorticoides es más complejo que para otras causas de insuficiencia suprarrenal primaria, porque no solo se necesita sustituir los glucocorticoides faltantes, sino también controlar la hormona adrenocorticotrópica aumentada y el consiguiente exceso de andrógenos. El tratamiento actual se dificulta ante la falta de preparaciones de glucocorticoides que imiten el perfil de secreción diurna de cortisol, lo que resulta en un periodo prolongado de estimulación con hormona adrenocorticotrópica y la producción subsecuente de andrógenos durante las primeras horas de la mañana. En la infancia, son metas importantes del tratamiento con glucocorticoides optimizar el desarrollo puberal y el crecimiento, además de prevenir las crisis suprarrenales y tratar el trastorno de desarrollo sexual 46, XX. En adultos, el objetivo cambia a preservar la fertilidad y prevenir los efectos secundarios del exceso de tratamiento con glucocorticoides, sobre todo el síndrome metabólico y la osteoporosis. La fertilidad puede afectarse en mujeres por la oligomenorrea/menorrea con anovulación crónica como consecuencia del exceso de andrógenos. Los varones pueden presentar los nominados tumores testiculares de restos suprarrenales, figura 379-17. Estos consisten en células hiperplásicas con características suprarrenocorticales y gonadales localizadas en la red testicular y no deben confundirse con tumores testiculares. Los tumores testiculares de restos suprarrenales pueden alterar la producción de espermatozoides e inducir fibrosis que puede ser irreversible. Tratamiento: hiperplasia suprarrenal congénita. La hidrocortisona es una buena opción de tratamiento para evitar las crisis suprarrenales, pero puede necesitarse prednisolona de acción prolongada para controlar el exceso de andrógenos. En niños, la hidrocortisona se administra en dosis divididas de 1 a 1,5 veces la tasa de producción normal de cortisol, casi 10 a 13 miligramos por metro cuadrado por día.
En adultos, si no es suficiente la hidrocortisona, los glucocorticoides de acción intermedia, por ejemplo, la prednisona, pueden administrarse en la menor dosis necesaria para suprimir el exceso de producción de andrógenos. Para lograr la fertilidad, a veces se necesita tratamiento con dexametasona, pero solo deberá administrarse durante el periodo más corto posible, para limitar los efectos metabólicos secundarios adversos. La vigilancia bioquímica debe incluir androstenediona y testosterona, con la meta de alcanzar el intervalo de referencia normal específico para cada sexo. La 17-hidroxiprogesterona es un marcador útil de tratamiento excesivo, señalado por concentraciones de 17-hidroxiprogesterona dentro del intervalo normal de individuos sanos. El tratamiento excesivo con glucocorticoides puede suprimir el eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Por tanto, el tratamiento necesita ajustarse con cuidado para controlar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Las dosis de estrés de glucocorticoides deben ser del doble o el triple de la dosis diaria en casos de cirugía, enfermedad aguda o traumatismo grave. La hiperplasia suprarrenal congénita mal controlada puede ocasionar hiperplasia corticosuprarrenal, que le da el nombre a la enfermedad y puede presentarse como hiperplasia macronodular posterior al exceso de hormona adrenocorticotrópica de larga duración, figura 379-17. Las áreas nodulares pueden desarrollar producción autónoma de andrógenos suprarrenales y no responder al tratamiento con glucocorticoides. Las necesidades de mineralocorticoides cambian durante la vida y son mayores en los niños, lo que se explica por la resistencia relativa a los mineralocorticoides que disminuye con la maduración continua del riñón. En general, los niños con hiperplasia suprarrenal congénita reciben sustitución con mineralocorticoides y sal. Sin embargo, en los adultos jóvenes con hiperplasia suprarrenal congénita debe revalorarse la reserva de mineralocorticoides. La renina en plasma debe vigilarse de manera periódica y mantenerse en la mitad superior del intervalo de referencia normal.